Los procesos migratorios son definidos como el traslado de un lugar a otro, donde comúnmente se dan por razones muy ajenas a la diversión o la mejora personal. En las últimas décadas han habido muchas nuevas motivaciones y factores que afectan a estos procesos debido a nuestra globalización. México ha sufrido todo tipo de migraciones, tanto internas como externas. A continuación explicaremos los flujos migratorios más importantes. El mundo hay más de 7.000 millones de personas, de las cuales 215 millones de personas viven fuera de su país. Los flujos migratorios, existe un gran número de flujos migratorios en el mundo. Unos son muy importantes, los otros no tanto, pero los más importantes son Estados Unidos, que es el lugar. En Estados Unidos se produce el flujo migratorio más importante del mundo. De tan solo México recibe a más de 11 millones de personas, de China recibe a 1.700.000 y de Filipinas recibe 1.600.000. Otro país muy importante de los flujos migratorios es Rusia, Rusia recibe a más de 3 millones de personas que son de Ucrania. Otro país que es muy frecuente estos flujos migratorios es Alemania, que recibe a 10 millones de personas, la mayoría son de Turquía, seguido por los italianos y los polacos. Canadá también es uno de estos países muy importantes, ya que recibe a más de 5 millones de personas que son de Reino Unido, India e Italia. A continuación les diremos uno de los motivos por los cuales la gente emigra a estos países. Los fenómenos migratorios pueden darse debido a diversos motivos, tales como unos económicos, al querer salir de la pobreza o mejorar su solvencia económica, por buscar o cambiar el tipo de trabajo que se tiene. También pueden ser razones políticas, como dictaduras, opresiones o discriminaciones a sectores específicos de la población. Puede ser también por razones religiosas, ya que no se permite practicar la religión de su elección. También puede haber migraciones gracias a desastres naturales como tsunamis, terremotos u otros eventos de diversa índole. Puede ser por razones personales, como elecciones ideológicas, por querer ir a estudiar y mejorar su condición de vida, por unión a una pareja nueva, entre otros. Hay muchas razones que llevan a la migración, y como toda acción hay una reacción, así que veremos las consecuencias de estos procesos migratorios. Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto a los países de migración como los de inmigración. Para los países de inmigración van desde el envejecimiento de la población, gracias a la salida de gente joven en la edad de tener hijos, antes de tener hijos. Una disminución de ingresos públicos gracias a la salida de gente trabajadora. Y en los países de inmigración van desde un desequilibrio de edad y sexo, gracias a introducen una mayor diversidad cultural, por lo que crea diferentes grupos marginales y segregados, que crea discriminación social en esos países. Disminución de los salarios en algunas ramas laborales gracias a la discriminación de migrantes, y en casos como México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, tráfico de drogas y de personas. Bueno, como mi compañero Eric terminó en sí generalizando más sobre el tráfico de drogas y la migración entre México y Estados Unidos, yo voy a hablar en sí sobre las estadísticas más generales, no solo de la migración, sino de migración entre México y Estados Unidos. Viendo la encuesta del EMIF, que es la encuesta sobre la migración en la frontera norte de México, esta es elaborada por el CEGO, por la SRE, y lleva desde 1993 este programa hecho. Entonces, dice que en la frontera norte es un espacio de una intensa, diversa dinámica en la que mucha gente pasa tanto por tren como por medios diferentes a los cuales unos no pueden saber porque es, entre comillas, clasificado. En el año 2004 hubo una pequeña crisis financiera en la que fue Estados Unidos. Entonces muchas familias de muchos estados de la República Mexicana tuvieron que regresar. Por ejemplo, dijo el periódico Financiero que 1.500 migrantes de Sonora que vivían en Chicago tuvieron que regresar exactamente a Sonora, y otros que habían sido nacidos en Sonora tuvieron que regresar a sus diferentes lugares donde habitaban antes. Después el semanario en el 2008 también dijo que 20.000 familias regresaron al Distrito Federal por esa crisis financiera que hubo por un tiempo. Luego en Michoacán también regresaron alrededor de 20.000 migrantes porque hubo esa crisis financiera, nadie podía progresar gracias a ese pequeño accidente. Después de todos esos sucesos que hubo de regresos de migrantes y
muchas personas que regresaron a sus casas. Después de eso, la jornada y en sí también el gobierno mexicano habían hecho estadísticas de cuántas personas podían volver entre ese año del 2008 y cuántas se estimaban. Realmente esa estimación fue muy baja, pues regresaron menos personas de las que creían, lo cual se sorprendió un poco porque significaba que la vida en Estados Unidos seguía siendo mejor. Esas estadísticas siguen siendo diferentes y realmente fueron sorprendidos porque eran estadísticas muy bajas de las que ellos esperaban. Entonces, al parecer, se dieron cuenta que aunque estuvieran en una crisis financiera en los Estados Unidos, la gente quería seguir viviendo ahí. Por último, unas personas de México que residen en Estados Unidos, hasta ahorita, en los últimos años, se ha visto que las personas que emigran a Estados Unidos son muy jóvenes realmente, o sea, es un margen entre los 35 años. Pero en este año ya se ha registrado, hacemos un pequeño paréntesis, ya ha registrado, pasándonos del 2008 hasta este año, se ha registrado que jóvenes de entre 20 a 29 años es lo que más emigra a los Estados Unidos por mejores oportunidades, de los cuales esos jóvenes de 20 a 29 son catalogados más como mujeres o niños. Ya regresando al tema general de la migración, existe un 30% de la población mundial que ha emigrado a diferentes países, de los cuales ese 10% son mexicanos a los Estados Unidos. Entonces eso es todo lo que yo puedo dar por información. Muchas gracias por su atención y eso es todo. De parte de todos los equipos les agradecemos por su atención. Este fue nuestro Producto Integrador Global y aquí terminamos.